Para interpretar correctamente la Biblia hay que evitar 3 tipos de errores. No presente argumentos a costa de la interpretación debida. No haga que la Biblia diga lo que usted quiere decir. En segundo lugar, debemos evitar la interpretación superficial de las cosas que dice la Biblia. Es decir, primero debemos estudiar lo que realmente quiere decir un pasaje para luego poderlo aplicar. Para interpretar correctamente la Biblia debemos de quitar las brechas que nos separan del texto. Y para ello debemos de acudir a las fuentes de interpretación. Algunas de las partes de la Biblia tienen hasta más de 4000 años. Entonces, para poder entender lo que en ese momento quisieron decir los autores que escribieron, por ejemplo, Génesis y esos libros, debemos quitar algunas brechas que nos separan de ellos. Debemos primero entender la brecha lingüística. Nosotros hoy hablamos el español, pero la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y en griego. Por ejemplo, algún error que solemos cometer es cuando hablamos de ministros. Un ejemplo está en 1 Corintios 4:1, cuando Pablo dice: téngannos los hombres por ministros de Cristo, cuando está hablando de los 5 ministerios, ¿no? Y dice: ténganos por ministros. Nosotros, claro, enseguida asociamos la palabra ministro por el primer ministro, alguien importante, alguien que viaja en avión, alguien que tiene mucho dinero, un hombre que tiene mucho poder, mucha autoridad en el mundo, que manda sobre las leyes. Pero la palabra que usó Pablo es uperetes en griego. ¿Y qué significa? Significa un esclavo de una galera de tercer nivel en un barco. Pablo decía que cuando pensaran en lo que él hacía, que pensaran en las obras de un esclavo, y es que él era esclavo de Jesucristo. Otro caso lo encontramos en el libro de los Hebreos, cuando habla de la perfección. Podríamos malinterpretar completamente el libro si no sabemos que en ese caso perfección se refiere a la salvación. La segunda es la brecha cultural, y es que si no entendemos la cultura en la cual fue escrita la Biblia y su época, su contexto histórico, no vamos a poder entender su mensaje porque la confundiremos con conceptos y preceptos que tenemos de nuestra cultura actual, de Occidente, del siglo XXI. Por ejemplo, si leemos en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nos preguntaremos por qué Juan estaba hablando de verbo. Él se refería a Jesús. Y hay algo interesante en esto, es que en esa época había una corriente, la filosofía griega. Para ellos el logos lo era todo, es decir, las palabras, el logos lo era todo. Era una especie de energía cósmica, una masa, digamos que no se podía ver ni se podía tocar, pero que para ellos era lo máximo. Y lo que estaba haciendo Juan era rompiendo sus esquemas. Le decía: miren, señores, eso es lo que ustedes le llaman verbo, no es más que el verbo que se hizo carne, no es más que Jesucristo. Él es el poder del cual ustedes dicen logos. Para los judíos, en cambio, verbo representaba la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor emanaba de la personalidad o de la persona, del carácter de Dios. Entonces, para ellos, cuando Juan dijo el verbo se hizo carne, lo que estaba diciendo es que Dios mismo se manifestó entre nosotros. Por ese motivo, para comprender la Biblia debemos de tener una aproximación a la cultura a la cual se dirige y en la cual fue escrita. También están las brechas geográficas. Por ejemplo, cosas como bajar a Jericó o subir a Jerusalén. No las vamos a entender si no nos damos cuenta que Jericó está en un punto bajo o que Jerusalén está en una meseta. Por ejemplo, un fenómeno que se da es en el libro de Tesalonicenses la grande y rápida propagación del Evangelio. ¿Por qué sucedió esto? Resulta que la vía Ignacia, que es una vía que habían hecho entre los romanos y los griegos, pasaba justo por el centro de la ciudad de Tesalónica. Es decir, esa ciudad era una especie de puerta entre Oriente y Occidente, estaba en medio. Entonces, todo lo que pasaba allí se iba a propagar hacia los dos lugares. Tenemos la brecha de la historia. Por ejemplo, para entender bien la historia o la relación que Jesús tuvo con Pilato, debemos entender que Pilato era una figura muy controversial para los judíos porque él llegó de Roma
y quería imponer el culto al César, quería imponer la religión del Imperio Romano, la quería imponer a la fuerza sobre los judíos. Y él temía, o empezó a temer, una revuelta. ¿Y qué pasa? Que si él permitía una revuelta, él podía perder su puesto. Corría el peligro de que los judíos lo denunciaran ante el César, o que simplemente por motivo de la revuelta los romanos retiraran a Pilato de su lugar y pusieran a alguien o con mano dura o que parara la revuelta. Entonces Pilato, por miedo a estas cosas, permitió que los judíos crucificaran a Jesús, pero él sabía que Jesús era un buen hombre. Tras eliminar las brechas, ahora vamos a ver cuáles son los principios de interpretación bíblica. La Biblia debe estudiarse de acuerdo al principio histórico, es decir, ver lo que en ese momento significaba y lo que quería decir a la gente cuando se le estaba diciendo lo que fuere. Es simple, un texto sin contexto, fuera de su contexto histórico, es un pretexto. Por ejemplo, podemos acudir a material biográfico que hable sobre la vida del autor que escribió el libro, o historia sobre el momento en que se escribió, la fecha y qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo, no solamente en ese pueblo, sino en el mundo. Además debemos entender el principio gramatical. Eso es examinar la oración, ver sus nombres, sus pronombres, los verbos, la posición. Otro es el principio de la síntesis, la coherencia de la escritura. Es decir, la Biblia no se contradice a ella misma. A ello hay que sumar un principio práctico. Es decir, tras pasar por los principios anteriores, vamos a ver cómo se aplica. Primero entendemos lo que quiere decir y luego vemos cómo lo aplicamos. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios.